Buenas, vamos a hablar de la clase de miocardiopatía arritmogénica, también conocida anteriormente como displasia arritmogénica de ventrículo derecho. Bueno, en primer lugar, miocardiopatía arritmogénica se le va a llamar un grupo de enfermedades que van a tener un sustrato genético heterogéneo, ¿sí? Que van a tener distintas causas, pero todas ellas se van a caracterizar por el reemplazo progresivo de los miocardiocitos por tejido fibra adiposo, lo que va a predisponer, además de la disfunción ventricular, a arritmias cardíacas y muerte súbita, ¿sí? Tradicionalmente dijimos que entonces que esta enfermedad se la conocía como displasia arritmogénica del ventrículo derecho, aunque se ha encontrado también afección biventricular hasta en 50% de los casos, así que esto de displasia de ventrículo derecho se está actualmente abandonando. Dentro de su epidemiología, esta es una enfermedad poco frecuente, ¿sí? Tiene una prevalencia estimada de un paciente cada 5.000 pacientes más o menos. Está sujeto al área geográfica donde se lo busque, ¿sí? Y en algunos grupos europeos va a ser más frecuente que en otros. Va a afectar predominantemente a hombres en una relación 3:1 y es la causa más frecuente de muerte súbita en jóvenes en Italia, hasta un 27% y más en deportistas que en no deportistas. También es responsable de 17% de las muertes súbitas en Estados Unidos. Allá la forma más frecuente de muerte súbita es por miocardiopatía hipertrófica, así que predominantemente va a ser en Italia la causa de muerte súbita. Bueno, dentro de su epidemiología, sí, es una de las distintas causas de muerte súbita de todas las que hay, ¿sí? Este es un cuadro comparativo en el que vamos a ver el diferente aporte de cada enfermedad dentro de las muertes súbitas totales, según el registro donde se mire, ¿sí? Van a ver que en el registro estadounidense lo que más predomina es la causa de miocardiopatía hipertrófica. En el registro italiano una porción muy importante va a ser la displasia de ventrículo derecho, ¿sí? Y después en el registro del ejército estadounidense y en el de la NSAA, que sería el Colegio Americano de Deportistas o de Atletas en realidad estadounidenses, es una causa más bien menor. Bueno, dentro de su fisiopatología hay que tener en cuenta en que, como todas las enfermedades hereditarias, ¿sí? Van a tener un sustrato genético y un estímulo ambiental para expresarse, ¿sí? Hay dos grupos grandes de presentación de esta enfermedad, ¿sí? Ya que van a ser un grupo en el que va a mostrar una forma autosómica dominante en cuanto al rasgo hereditario, al patrón hereditario de esta enfermedad, y un grupo autosómico recesivo, ¿sí? Teniendo en cuenta las formas dominantes de esta enfermedad, se han descubierto 6 genes distintos que provocan estas enfermedades con distinto grado de penetrancia y expresión. Se los ha llamado genes DABD, del número 1 a número 6, y que todos ellos codifican proteínas de adhesión intercelular, como la desmoplaquina, la placoglobina, la desmogleína, ¿sí? Eh, Hasta 50% de los enfermos tienen un familiar, por lo menos un familiar, que además tiene la enfermedad, ¿sí? Y dentro de las formas autosómicas recesivas vamos a encontrar eh, a la miocardiopatía, generalmente asociada a síndromes complejos y multisistémicos con alteración de otros órganos, y van a tener en común que van a tener alteraciones en las proteínas de adhesión celular. Dos ejemplos son la enfermedad de Naxos, que se da más bien en Grecia, y el síndrome de Carvajal, que se va a dar en Venezuela. Dijimos entonces la enfermedad de Naxos, uno de los ejemplos de las formas recesivas. Este síndrome incluye queratodermia palmoplantar, cabello lanudo y cardiopatía ritmogénica como parte de un síndrome, ¿sí? Un poco más desglosado dentro de la fisiopatología, dijimos entonces que estos genes alterados van a codificar proteínas desmosómicas. El desmosoma es en realidad una estructura celular que va a permitir la adhesión mecánica entre las distintas células. Esta cercanía, esta adhesión entre las distintas células va a permitir la cercanía de las uniones gap,
que son las que van a permitir realmente la comunicación de los iones entre los distintos miocitos. Además de esto van a de alguna forma hacer que la célula interactúe con su citoesqueleto, con el medio extracelular, y esto va a terminar regulando la transcripción nuclear de muchas proteínas, ¿sí? Cómo se relaciona la célula con su entorno le indica a la célula si tiene también que eh, morir o vivir y realizar distintas funciones, ¿sí? Entonces, cuando hay una alteración proteica y el desmosoma falla, se altera la adhesión mecánica entre las distintas células, ¿sí? Las uniones gap se van a distanciar y la velocidad de conducción de los iones y los impulsos eléctricos se va a reducir y se van a generar señales de inducción de apoptosis. Además de la apoptosis, se ha visto que hay una señal intracelular que se llama WNT que le va a indicar al miocito que se transforme en adipocito, y en realidad la suma de estos mecanismos van a culminar posteriormente en el reemplazo de los adipocitos por tejido fibroadiposo en realidad. Si entonces dijimos la falla en conjunto de este desmosoma va a llevar justamente en el ventrículo derecho, que es el más susceptible a los aumentos de volúmenes durante el ejercicio, va a llevar sobre este ventrículo que haya más estímulo mecánico sobre los miocitos, eh, y estos miocitos son los que tienen los desmosomas fallidos, ¿sí? Predominantemente los del ventrículo derecho van a sufrir muerte celular y reemplazo fibroadiposo, y todo esto acompañado de inflamación aguda parcheada, ¿sí? En rojo, ahí abajo, antes de que no lo vean, ¿sí? Hay que recordar que en el ventrículo izquierdo también se generan estos cambios, pero se dan en menor medida. Esto tiene su traducción histológica, ¿sí? En el tejido hay cambios, se reemplaza la masa miocitaria por fibroadipocitos, ¿sí? Arriba a la derecha podemos ver lo que es el miocardio normal y abajo el miocardio patológico con infiltración de células grasas y fibrosis. Bueno, este reemplazo histológico va a tener su traducción macroscópica, ¿sí? Estructuralmente hay zonas donde la miocardiopatía va a ser más evidente, con mayor reemplazo fibrograso, que probablemente sean las zonas donde hay mayor estrés parietal, ¿sí? Va a predominar esta transformación en zonas del epicardio y en zonas medio parietales, y según el autor donde consultemos va a señalarnos en qué lugar va a ser mayor este grado de afección, ¿sí? Braunwald propone que hay un triángulo de la displasia que está comprendido entre el tracto de salida del ventrículo derecho, entre la zona subvalvular tricuspidia y el vértice del ventrículo derecho. ¿Por qué propone esto? Porque es la zona donde más aneurismas y más adelgazamiento hay, y también propone que allí se generan los vectores del electrocardiograma que corresponden a las ondas epsilon, que van a ser las características de esta enfermedad, ¿sí? CIPES también señala que hay una región que es más enferma, van a ser las regiones acinéticas que van a estar en el infundíbulo, en el ápex y en las áreas posteriores subtricuspidia. Eh, Básicamente ambos quieren decir que hay zonas del ventrículo derecho que tienen más afección que otras, y más o menos se corresponden, ¿sí? Aquí en este corte macroscópico, ¿sí? Vamos a poder ver entonces un ventrículo izquierdo que no tiene tanto grado de afección, pero sí algo de afección epicárdica, y un ventrículo derecho que prácticamente no tiene músculo, que es casi todo una bolsa eh, recubierta por fibrograsa, ¿sí? Por tejido fibrograso. Estas anomalías estructurales entonces eh, van a dar paso a las consiguientes anomalías eléctricas, ¿sí? Y según el grado de afección estructural va a ser también el grado de afección eléctrica, ¿sí? Particularmente hay una fase precoz de la enfermedad donde la estructura está relativamente conservada, hay una infiltración fibroadiposa menor, hay una buena cantidad de miocitos y todavía las uniones intercelulares están relativamente conservadas, algunas más que otras, ¿sí? Y esto, la traducción eléctrica va a ser
que van a haber zonas de conducción lenta, ¿sí? Que los distintos miocitos se van a despolarizar en distinto momento y que esto puede servir como sustrato para arritmias letales por más que la estructura no esté gravemente alterada, ¿sí? Y luego va a haber una fase de mayor alteración estructural, con mayor infiltración, con pérdida de muchos miocitos viables, con la generación de aneurismas y disfunción ventricular, dijimos más que nada derecha, pero puede ser biventricular, y esto va a llevar eléctricamente a zonas con más retraso de conducción, y ya que directamente hayan zonas que tengan una activación propia y heterogénea, además de circuitos de reentradas que van a ser los distintos mecanismos por los cuales se pueden generar arritmias en esta enfermedad. O sea que resumiendo esta diapositiva es que a mayor daño estructural hay mayor sustrato arrítmico, pero incluso con poco daño estructural se puede dar el sustrato para que se generen arritmias letales y por eso las personas pueden estar poco enfermas, pero tener arritmias y muerte súbita. Entonces, dentro de la presentación clínica, esta enfermedad se va a dar entre los 12 y 45 años de edad y habitualmente dijimos entonces que va a ser durante el deporte o el esfuerzo físico. Se puede dar en forma de arritmia en cualquiera de sus presentaciones oligosintomáticas o incluso la muerte súbita durante el ejercicio, que suele ser el primer síntoma de la enfermedad, o ya en un grado avanzado de la enfermedad se puede presentar como insuficiencia cardíaca derecha o biventricular. Bueno, dentro de su presentación clínica también se reconoce que hay distintos estadios de compromiso estructural y clínico, ¿sí? En una primera fase la enfermedad va a ser subclínica, con estudios de imágenes negativos, pero ya dijimos que con riesgo de muerte súbita por la presencia de distintas alteraciones eléctricas dentro del corazón, ¿sí? Va a estar seguida de una fase de alteración del ventrículo derecho en el que va a haber anomalías estructurales que van a ser evidentes. El corazón derecho todavía no va a disfuncionar, pero hay un sustrato de arritmia ventricular que puede ser importante. Se sigue de una fase dilatada en el que hay reemplazo fibrograso progresivo y dilatación severa ventricular derecha con aneurismas e insuficiencia del corazón derecho. Y una fase 4 en que también va a asociar una dilatación e insuficiencia ventricular izquierda. Sería como la fase final. En cuanto al diagnóstico de miocardiopatía ritmogénica, en 2010 se elaboraron unos criterios de la Task Force para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, ¿sí? El diagnóstico de ellos comprende reunir distinto número de criterios mayores y menores en ecocardiografía, en resonancia, en biopsia miocárdica, en electrocardiograma, según la presencia de arritmias y antecedentes familiares, ¿sí? Para hacer el diagnóstico definitivo necesitamos dos criterios mayores, o uno mayor y dos menores, o cuatro criterios menores de distintas categorías para hacer un diagnóstico limítrofe, un criterio mayor y uno menor, o tres menores de distintas categorías, y el diagnóstico posible lo tenemos cuando hay un criterio mayor o dos menores de distintas categorías. Dentro de estos criterios, entonces en el grupo 1 vamos a tener la existencia de disfunciones y alteraciones estructurales globales o regionales del corazón. Básicamente lo que propone es en ecocardiograma o en resonancia la existencia de asinesia, disquinesia regional del ventrículo derecho, eh, la existencia de aneurismas o la contracción desincrónica del ventrículo derecho asociado o a cavidades de tamaño aumentada, que cada una va a tener su medida y su estándar ajustado a la superficie corporal, o medidas de disfunción ventricular derecha, por ejemplo, menor a 40% de fade del ventrículo derecho, en lo que es en el caso de la resonancia. En el grupo número 2 habla de la caracterización del tejido de la pared ventricular, ¿sí? Lo que busca es con la biopsia endomiocárdica la presencia de una cantidad de miocitos residuales menor a la esperada normalmente. Para ser criterio mayor, menor al 60%, para ser un criterio menor, menor entre 60 y 75% de miocitos residuales.
Los grupos de anomalías en la repolarización, en la despolarización y conducción y las arritmias los vamos a desarrollar a continuación. Y el último grupo de los antecedentes familiares, bueno, básicamente como criterio mayor, habla de que se confirme la miocardiopatía en un familiar de primer grado, ¿sí? O que sea confirmada la enfermedad en una autopsia, eh, también en un familiar de primer grado. Vamos a pasar rápidamente entonces al electrocardiograma en esta enfermedad. Eh, el electro es clave en el diagnóstico de la misma. Las anomalías de despolarización, de la conducción y de la repolarización van a darnos tanto criterios mayores como menores en el diagnóstico de esta enfermedad. Esto es un ejemplo de un electrocardiograma que puede presentar estos pacientes, ¿sí? Y dijimos que es muy importante porque entonces 3 de los 6 grupos diagnósticos, eh, 3 de los 6 grupos de criterios diagnósticos van a ser de índole eléctrica, ¿sí? Se van a poder detectar en un electrocardiograma. En la miocardiopatía ritmogénica van a haber patentes electrocardiográficas, esto quiere decir hallazgos que son muy sugestivos de esta enfermedad y van a ser la presencia de ondas T negativas en las derivaciones precordiales derechas, B1, B2, B3, en mayores de 14 años que no tengan bloqueo de rama derecho completo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que tiene que haber ausencia de bloqueo de rama. La presencia de ondas epsilon, que van a ser señales de baja amplitud entre el final del complejo QRS y el inicio de la onda T, que se van a ver en derivaciones precordiales derechas también, ya las vamos a desarrollar. Y la presencia de TB sostenido o no, con morfología de bloqueo de rama izquierda, que también ya lo vamos a desarrollar. Primer patente, entonces, eléctrica de la enfermedad, la presencia de ondas T negativas de B1 a B3 sin bloqueo de rama derecha. Esto puede acompañarse también de falta de progresión de onda R en las derivaciones precordiales. Son un criterio mayor de diagnóstico de miocardiopatía ritmogénica. Solamente 4% de las mujeres sanas y 1% de los hombres sanos van a tener este patrón de repolarización. Probablemente lo que se postula es que este trastorno de repolarización sea la traducción eléctrica de la afección epicárdica, de la infiltración fibrograsa epicárdica del ventrículo derecho. Por eso sería la forma, digamos, que toma este trastorno de repolarización y la localización derecha de las mismas. Este patrón puede afectar también al ventrículo izquierdo, lo que nos va a dar ondas T negativas de B4 a B6, pero estos no constituyen un criterio mayor diagnóstico, sino uno menor. La segunda patente, la presencia de ondas epsilon de baja amplitud, dijimos de no mucho voltaje y de una duración mayor a 40 milisegundos habitualmente. En algunos pacientes este hallazgo no se realiza tan fácilmente y a veces es necesario aumentar el voltaje y enlentecer la velocidad del electro para poder identificarlos. De hecho, hay estudios hechos que usando cierto tipo de filtros y cierto tipo de configuraciones han encontrado mucho más frecuentemente este hallazgo en los distintos grupos de población europea. La presencia de la onda epsilon ya dijimos que es un criterio mayor de miocardiopatía ritmogénica, y también van a corresponderse con zonas de despolarización tardía del ventrículo derecho por infiltración fibroadiposa, ¿sí? Eh, Se supone que justamente señalan a las zonas de conducción lenta, que van a ser el sustrato anatómico de las futuras arritmias de que puede sufrir el paciente. Como dijimos en la diapo anterior, no siempre se puede ver en el electro de superficie la onda epsilon. Sin embargo, se puede realizar un estudio distinto que se llama electrocardiograma de señal promediada, que va a ver los distintos vectores de despolarización del corazón un poco más minuciosamente y señalarnos entonces que hay áreas tardías de los ventrículos del ventrículo derecho primordialmente, que van a tener dijimos, una despolarización más tardía y que van a constituir un criterio menor de miocardiopatía ritmogénica,
pero bueno, claramente hay que estudiar más al paciente para llegar a este tipo de criterio. Y la tercer patente eléctrica en miocardiopatía ritmogénica, la presencia de arritmia ventricular. En muchos casos ya dijimos que va a ser el primer síntoma de la enfermedad y el debut de la persona. Eh, la arritmia ventricular va a ser un criterio mayor si se da con morfología de bloqueo de rama izquierda, con un eje que es positivo en ABL y es negativo en las derivaciones de la cara inferior, como se muestra en el electrocardiograma de arriba a la derecha, el que está más amarillito, ¿sí? Eh, Va a constituir un criterio menor si la morfología de bloqueo de rama izquierda es positiva en la cara inferior. ¿Por qué? Porque justamente, además de una miocardiopatía ritmogénica, hay un grupo de enfermedades que se llaman eh, perdón entonces, ¿por qué dijimos que esta imagen de bloqueo de rama izquierda con eje positivo en cara inferior, además de miocardiopatía ritmogénica, puede darse en un tipo de taquicardia ventricular idiopática que se origina desde el tracto de salida del ventrículo derecho, que es otra enfermedad distinta, ¿sí? Por eso se le considera un criterio menor, porque hay otras enfermedades que pueden dar este tipo de taquicardia ventricular. En cuanto a la ecocardiografía, sí, casi siempre va a ser el primer estudio de imagen que vamos a tener a la hora de estudiar un paciente. No obstante, por ser el primero y el de relativa menor complejidad, va a permitir hacer el diagnóstico, ¿sí? Y además de estos hallazgos diagnósticos, van a haber algunas otras particularidades que no van a ser criterios mayores diagnósticos, pero sí van a ser importantes tenerlas en cuenta a la hora de estudiar a este paciente. Acá tenemos varias imágenes ecocardiográficas de un paciente con una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, ¿sí? Eh, en la primera, en la que sería la A, tenemos una vista paraesternal larga, en el que muestra una dilatación del tracto de salida del ventrículo derecho. Dijimos que esto sí puede llegar a constituir un criterio mayor. En la imagen B, básicamente lo mismo, el tracto de salida del ventrículo derecho también, pero desde otra vista, ¿sí? En la imagen C, un 4 cámaras apical en el que arriba a la izquierda se pueden ver, se está señalado con flechas un aneurisma apical, que también es frecuente hallar. En la gráfica D vamos a ver entonces la acentuación de trabeculaciones en el 4 cámaras apical. Y en la imagen E vamos a ver la presencia de la hiperrefringencia de la banda moderadora ventricular derecha, que también va a estar comprometida e infiltrada. La resonancia sí va a ser la mejor imagen disponible para evaluar esta enfermedad y además nos va a permitir diferenciarla de otros tipos de miocardiopatía. Es más precisa que la ecografía para cuantificar volúmenes y relaciones anatómicas. Va a tener va a tener varios datos que van a constituir criterios diagnósticos mayores y menores. Las contras que tiene es que no siempre va a poder diferenciar adecuadamente la infiltración fibrograsa de lo que sería la grasa epicárdica o pericárdica normal del paciente. Por eso mismo las características de la pared informada en resonancia no van a ser criterios diagnósticos eh, para diagnosticar o para certificar que el paciente tiene esta enfermedad. Sí, esto va a ser una resonancia de un paciente que tiene una miocardiopatía ritmogénica a la izquierda y un paciente que, si bien no tiene miocardiopatía ritmogénica, es un paciente que sí tiene enfermedad coronaria. Fíjense la diferencia que se va a notar entre lo que es las cavidades derechas e izquierdas de un paciente y otro, ¿sí? El ventrículo derecho siempre es más afectado y dilatado que el ventrículo izquierdo, como se puede ver más claramente en esta, si bien no tiene cine, el paciente tiene un ventrículo derecho extremadamente dilatado y un ventrículo izquierdo relativamente conservado, teniendo en cuenta el grado de afección del ventrículo derecho, ¿no? Bueno, la biopsia miocárdica se puede realizar, es uno de los criterios de diagnósticos, nos puede dar información, incluso un criterio mayor.
No se suele realizar, sin embargo, porque hay gran riesgo de complicaciones y por presencia de falsos negativos. Los falsos negativos, ¿por qué? Porque muchas veces se suele tomar muestra de lo que es el septum, y el septum justamente va a tener poca afección, va a ser una de las zonas protegidas de este estrés parietal y de transformación en fibrograsa, y por eso suele dar negativo, y porque la realización de la biopsia en otras partes del ventrículo puede caer sobre una zona muy delgada, adelgazada, y perforarlo y tener un desenlace malo para el paciente. En cuanto al tratamiento, bueno, es una enfermedad genética, hereditaria, que en algún punto se vuelve irreversible, que solo va a continuar empeorando y eventualmente se va a volver intratable en algún punto de la evolución, ¿sí? Cuando nosotros abordamos a estos pacientes, lo que buscamos como objetivo es la prevención de arritmias y la muerte súbita y la prolongación de la vida del paciente. Y para esto vamos a tener métodos farmacológicos, electrofisiológicos y obviamente el implante del cardiodefibrilador. Vamos a tratar de lograr una reducción en la progresión de la enfermedad y en la mejoría sintomática del paciente. Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, se pueden utilizar distintos antiarrítmicos. Hay pocos estudios randomizados y los estudios se han hecho la mayoría de ellos con pacientes que son portadores de un cardiofibrilador implantable y además se prueba medicación en ellos para ver con cuánta frecuencia mayor o menor presentan eventos arrítmicos, ¿sí? Eh, lo que se sabe es que los beta bloqueantes no van a suprimir totalmente la presencia de arritmias, solo digamos, la asociación de sotalol y verapamilo ha demostrado una em, eficacia considerable cuando se sospecha que las TB se generen por la presencia de postpotenciales. Y la amiodarona ha tenido alguna eficacia y en algunos estudios aislados de pocos pacientes ha tenido resultados muy buenos, pero se ha postulado que tienen muchos efectos adversos y estos pacientes podrían llegar a tener más efectos adversos que beneficios de tratarse con este grupo de medicamentos. El tratamiento electrofisiológico hay que tener en cuenta que se puede realizar, sí, que es posible y factible realizar la ablación de zonas arritmogénicas, que muchas veces eh, esto incluye una ablación de lo que es el epicardio, ¿sí? Lo cual es complejo técnicamente, que tiene riesgos para el procedimiento y que, lo más importante de todo, no va a ser definitivo porque si bien se puede ablacionar una zona o varias zonas del epicardio, la enfermedad va a progresar y va a sumar eh, otras zonas afectadas, ¿sí? Esto a la derecha hay una foto, una imagen de un mapeo electroanatómico ventricular izquierdo de un paciente que tiene una cicatriz isquémica, ¿sí? Pero más que nada esto se los he puesto para que vean que se pueden detectar y se puede mapear, se puede dibujar sobre la superficie del corazón las áreas que pueden ser sustrato de arritmia y en base a eso tener una localización para ir y abordarla, ¿sí? Se pueden plantear distintas formas de cortar o ablacionar o de quemar, por decirlo así, miocardio para tratar de interrumpir estos circuitos arrítmicos. Sí, esto sería como más desarrollado, ¿sí? A la izquierda un mapeo de lo que sería el ventrículo izquierdo, la detección de zonas que son patológicas, y a la derecha lo que se hace, esquemáticamente lo que se hace, ¿sí? La ablación endocárdica y epicárdica. Hay que tener en cuenta que para llegar al epicardio hay que hacer un acceso mediante punción subsifoidea, como si fuera un drenaje de un taponamiento cardíaco con, digamos, la progresión de catéteres hasta la zona del cicatriz o la zona enferma que queremos ablacionar, ¿sí? Es bastante complejo técnicamente, pero se puede. En cuanto al implante de cardiodefibriladores en pacientes con este tipo de enfermedad, bueno, básicamente hay que tener en cuenta que obviamente siempre el implante del CDI se van a hacer en pacientes que tengan expectativa de vida mayor a un año. Esto quiere decir que tiene que hacerse en un momento de la enfermedad de la persona que todavía
su compromiso estructural no sea lo suficiente, no suficientemente grave, ¿no? Tiene que ser más bien precoz. Hay que destacar entonces que la colocación del desfibrilador va a tener sus complicaciones habituales, como lo son choques inapropiados, infección, agotamiento de fuente, pero además hay que sumarle que técnicamente va a ser dificultosa su colocación y su buena función, ya que el implante del catéter de estimulación puede caer sobre zonas de infiltración fibroadiposa que no van a conducir tan adecuadamente las descargas, lo que hace una dificultad más al momento de poner un desfibrilador. Y obviamente también está el riesgo de perforación ventricular, ya que la pared del ventrículo va a estar adelgazada y comprometida. Y bueno, para cerrar ya, en cuanto a las medidas generales, estos pacientes deberían evitar la actividad física intensa, justamente teniendo en cuenta que la actividad física está más asociada con deterioro y con arritmia ventricular y con muerte súbita. La exploración de los familiares de primer grado y la reevaluación de los familiares cada 2 años en aquellos que tienen riesgo de desarrollar la enfermedad para poder ir adelantándose a su aparición. ¿Sí? En un segundo grupo, el tratamiento estándar de insuficiencia cardíaca con IECA ahora 2 y diuréticos y otros que no se contraindican justamente al momento de presentar insuficiencia ventricular derecha aislada o biventricular. Y ya dijimos, el tratamiento farmacológico siempre teniendo en cuenta los efectos adversos. El trasplante cardíaco se postula como una posible última terapéutica, pero se plantea más que nada cuando el paciente sufre de trastornos arrítmicos o de tormentas arrítmicas incesantes que no pueden ser abordadas, pero debería ser un método más para tener en cuenta para su tratamiento.